Ya tengo todo ahí apuntadito para Así poder veo. hacer el trabajo manual con mi hijito el domingo. Así veo, me parece muy bien. Estás apuntando ahí en tu tarjeta iPad. Sí. Como tiene que ser. Claro que sí, esa es la idea. La idea es poder, digamos, reproducir esto en casa, hacerlo en familia y, por supuesto, en la medida de lo posible, siempre tratar de utilizar materiales reciclables, ¿no? O materiales reciclados, porque esa es la idea que también contribuye al medio ambiente. Porque siempre en casa hay los conitos de papel higiénico, de las botellitas de gaseosa, ¿no? Así es. Eso se le da creatividad, se le da su arte y sale cosa bonita. Así que además también de pasito se ejercita la imaginación. Exactamente. Que a veces la tenemos ahí dormida. Pero bueno, vámonos con el tema. El tema siguiente es para hablar sobre este mundo de hoy que está tan competitivo y que a veces nos obliga también como padres a criar hijos competitivos, que siempre quieren ser los primeros, que siempre quieren tener lo mejor, y el problema no es que ellos lo quieran, sino que hay una exigencia por parte de los padres que puede generar algún tipo de presión, ¿no?, en ellos. Entonces, mucho ojo con esto, el mundo competitivo de hoy. Esto es lo que vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es Patricia Flores y es directora de Agape Coaching and Training. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal, Cecilia? Bienvenida. Gracias. Bienvenida a casa. Gracias, Gustavo. Bueno, el tema de la competitividad. Primero comencemos definiendo entonces qué es la competitividad. Bueno, la competitividad o el ser competitivos es cuando tenemos un conjunto de competencias, habilidades, conocimientos, actitudes que nos permite poder sobresalir para lograr un objetivo. Un objetivo que puede ser competir con otras personas, o también puede ser una búsqueda de superación personal. Compito conmigo misma para poder mejorar mis resultados en determinada actividad. ¿Todos somos competitivos? Yo creo que sí, Gustavo. Yo creo que es inherente en la naturaleza humana el ser competitivos, el buscar mejorar, el buscar superarnos, el destacar. ¿Y qué pasa con los conformistas? ¿No son competitivos? Es una pregunta interesante. Muchas veces, digamos que hay personas que son más competitivas que otras. ¿Okay? Esas personas que son más competitivas de otras, habría que preguntarnos qué los empuja, qué los impulsa a ser más competitivos. Y una de las razones es justamente porque quiere diferenciarse, digamos, del montón. No quieren ser uno más, quieren destacar. Y también son personas que no le tienen miedo al riesgo. ¿No? Son capaces de asumir riesgos, no le tienen miedo al fracaso, saben que fracasar es un paso necesario para tener éxito. No le tienen temor a las comparaciones. O sea, visto desde este ángulo, evidentemente es algo positivo, no tendría por qué ser malo. El problema es cuando ya las personas se obsesionan. Y creo un poco, ¿no?, por la lectura que le doy a estos tiempos, qué es lo que está sucediendo. En los trabajos, por ejemplo, para conseguir trabajos cada vez piden competencias mayores, ¿no?, competencias personales mayores que traten efectivamente de hacer notar que una persona sobresale de las otras, pero esto a su vez genera esta presión, ¿no?, en las personas, en decir, no, yo tengo que aprender esto, yo tengo que hacer acá, yo tengo que hablar tantos idiomas, yo tengo que... O sea, y eso genera un estrés, ¿no? Yo creo que depende mucho de cómo vives tu ser competitivo. O sea, si lo vives desde que tengo que ser mejor, y ser mejor significa ser más que el otro, va a ser un estrés porque no estás defendiendo solamente tu puesto de trabajo, estás defendiendo tu valía personal. Exacto. Pero si sabes diferenciar y puedes decir, bueno, estas son mis habilidades, mis competencias, y en esta actividad yo puedo destacar, pero de repente en esta otra no necesariamente, y eso no me hace ni mejor ni peor que el otro. Simplemente somos diferentes. Yo tengo competencias para esta actividad y mi compañero para esta otra. ¿Cómo puedo ir induciendo a mi hijo a que sea competitivo? Una pregunta ¿O bastante... a qué edad sería la adecuada como para empezar a empujarlo o a enseñarle el que sea competitivo? Mira, además de coach, yo soy terapeuta y trabajo mucho con niños y adolescentes. Y lo que encuentro es que cada vez más son los padres y también los centros educativos, incluidos los nidos, que tratan de formar niños competitivos. Y hay muchas maneras de formar niños competitivos. Uno de ellos Aclaremos, pero competitivos desde el lado positivo. encuadrándolo ¿no?, desde el punto de vista positivo. que sea saludable también. Así es, ¿no?, que no genere un costo a nivel de su bienestar, de su felicidad, de su salud emocional. O sea, si aprendemos a vivir la competitividad desde ese lado, desde ese punto más positivo,
es algo excelente, perfecto, claro, ¿no? Gracias claro. a eso podemos ser mejor. Podemos destacar, exacto, ¿no? O exacto. como empresas ofrecer mejores servicios. Por supuesto. Si no hubiera un monopolio, no habría competencia, la calidad del servicio o producto también sería Claro, mala, ¿no? claro que sí. Entonces, enfocándolo desde el punto de vista positivo, sí conviene formar niños competitivos y hay muchas maneras de hacerlo. Uno es enseñarles a asumir riesgos, que el riesgo es parte de la vida, que el equivocarnos es inherente al proceso de aprendizaje, que necesitamos equivocarnos para poder después tener éxito en determinada actividad. Ayudarlos a entender que ganar y perder es parte del proceso y que si gano no me convierto en mejor que el otro y si pierdo soy menos que el otro. Todo el tema de autoestima, que es bien importante, ¿no? O sea, el resultado de lo que yo haga no va a ser un termómetro de mi autoestima, de mi valía personal. Y otra cosa muy importante que ayuda es cómo los padres viven la competitividad. Porque es cierto lo que comenta Cecilia, muchas personas, incluidos los padres, viven la competitividad desde el punto de vista negativo, de tengo que ser el mejor a cualquier costo. Incluso el fin justifica los medios. Y lamentablemente desde ahí ese padre o esa madre pueden convertirse en modelos negativos para sus hijos al tratar de inculcarles ese tipo de competitividad. Y esos son los niños que más costo emocional tienen, que visitan más a un psicólogo porque vienen efectivamente estresados. O sea, nos referimos a aquellos padres que presionan al hijo a que gane como sea en el torneo X. Así es, a que como dé lugar tienes que ser el mejor y no solo el mejor en esta actividad, sino el mejor en todo y sobresalir. Entonces el niño se siente ante una presión terrible porque es no puedo defraudar las expectativas de mi padre o de mi madre. Entonces ese es un mal enfoque, la competitividad, que si se maneja de esa manera, obviamente que el costo para esa familia, para ese niño va a ser muy alto. Pero si se maneja desde el punto de vista positivo, va a ser genial. Claro, y sí, y a mí me parece súper interesante lo que dices y rescato también este planteamiento de poder, digamos, introducir a nuestros hijos a este mundo competitivo de la manera saludable, enseñándoles primero que nada a manejar el fracaso, ¿no? Porque no siempre se va a ganar, Así es. ¿no? Entonces, lo importante es, claro, tener esta actitud proactiva de arriesgar, pero sin necesidad de querer siempre sobresalir ganando, ¿verdad? Así es, y asumir que el fracaso es indispensable para tener éxito. O sea, no puede haber éxito si no hay fracaso. Entonces, es paso necesario para tener éxito. Ahora, para esta competitividad, digamos, sana, saludable, es importante primero observar en aquella persona o en el niño cuáles son sus fortalezas, ¿verdad? Identificar primero, por ejemplo, naturalmente en qué destaca, en qué le va mejor y reforzar eso para que también sea, digamos, más saludable, valga la redundancia, porque yo me imagino que si lo agarramos del otro lado, por ejemplo, en lo que no destaco y quiero volver a esta persona que sea, digamos, el más trome en esta área, le voy a generar un conflicto, ¿verdad? Así es. Es muy importante que desde chiquitos les enseñemos a que ellos mismos identifiquen sus fortalezas, a que se hagan la pregunta, ¿en qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Y fomentar justamente ese tipo de espacios de aprendizaje, de actividades, donde este niño pueda efectivamente darse cuenta, wow, soy buenísimo en esto. Y por supuesto que hay áreas de mejora, que todos lo tenemos, y también conviene que el niño identifique cuáles son sus áreas de mejora y que busque mejorarlas, pero no desde una situación de presión, de tengo que, sino deseo mejorar en eso. Porque hay un sentido egoísta de los papás o de algunos papás que conversan con sus compañeros y dicen, mi hijo ganó tal medalla, y empiezan a picarse y empiezan a presionar al hijo de que tiene que conseguir esa medalla y la que sigue y la que sigue y apoderarse de eso a como dé lugar. O sea, totalmente negativo desde ese punto. Es un enfoque sobre el ser competitivo totalmente negativo que genera un alto costo emocional a los niños. O sea, Yo me los padres ahí imagino- están compitiendo. Yo me imagino que también hay que tener mucho cuidado de estas conversaciones que se dan entre padres. No vaya a haber algún niño cerca escuchando, porque efectivamente la típica conversación entre padres es, ay, porque mi hijo ya gatea, ¿y el tuyo? ¿No? Sí. Ah, porque mi hijo ya se paró, que no sé, ah, porque mi hijo ya habla tal y tal cosa, ¿y el tuyo? Entonces, esto, digamos, en palabras tal vez no se puede identificar. El niño tal vez no está en edad de poder identificar las palabras, literalmente, lo que significan, lo que dicen, pero sí la percepción de lo que está sucediendo en esa conversación, de esta En esa competitividad, competencia, exacto, ¿no? de esta competencia que queda, digamos, a un nivel subyacente, ¿no? Es muy cierto lo que ambos comentan, de ahí que es fundamental trabajar con los padres. Porque los padres hacen ese tipo de comentarios desde una posición, o sea, sí compiten,
pero sin medir el impacto que esos comentarios puede tener en sus hijos. ¿Ok? Entonces está clarísimo que hay que tener los papás muchísimo cuidado de estar hablando delante de los chicos temas competitivos que de repente ellos no lo van a entender, ¿no es cierto? Claro que sí, y no solamente eso también, sino que también hay que, como tú dices, Patricia, muy bien, hay que fomentar esta competitividad sana, basándonos en las fortalezas de nuestros chicos, en nuestras propias fortalezas también para desarrollarlas y a partir de ahí, pues, ser personas más competentes, poder, digamos, otorgar y aportar más a nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte y al regresar vamos a hablar sobre aquello que nos enamora. ¿Qué te enamora a ti? ¿Qué te enamora a ti? ¿Qué me enamora a mí? No lo sabemos. Ahora, luego del corte, nos vamos a enterar.